Causa número 29, expediente 5/2019, proceso de inconstitucionalidad, iniciado por la Junta de Decanos de Colegio de Contadores Públicos del Perú contra el Poder Legislativo, cuestionándose el decreto legislativo 1314 que faculta a la SUNAC a establecer que sean terceros quienes ejecuten labores relativas a la emisión electrónica de comprobante de pago y otros documentos. Señor presidente, por la parte demandante han solicitado el uso de la palabra el abogado Yamer Mozombite Ruiz, y así como para que informe de hechos el señor Juan Javier León García en su condición de presidente de la Junta de Decanos del Colegio de Contadores Públicos del Perú. Por la parte demandada se ha presentado el Ministerio de Justicia a través de la Procuraduría Pública Especializada en Materia Constitucional, a través de la doctora Sofía Salinas Cruz, y también han solicitado informar sobre hechos por la parte demandada el señor Palmer de la Cruz Pineda en su condición de Intendente Nacional de Estrategia y Riesgo de la SUNAC, así como el señor Michel Paul Ruiz Oliver en su condición de Gerente de Calidad de Sistemas de la Intendencia Nacional de Sistemas de la Información de la SUNAC. Bien. Gracias por el informe. Vamos a poner las reglas de juego para que no haya ningún inconveniente. Por un lado, ha pedido el uso de la palabra la persona que se considera afectada para informe de hechos, más el abogado para la defensa técnica. Por el otro lado, por la parte demandada, han solicitado el uso de la palabra para informar de hechos 2 personas, mientras que en el uno hay 1, en el otro hay 2, y más la abogada, que en este caso es la procuradora. ¿Aceptamos eso? Muy bien. Se acepta por acuerdo del colegiado, con la condición de que seamos lo más breve posible, pero en la medida de lo que se pueda, ¿no? Y ojalá podamos cumplir. De lo contrario, perderemos el avión, pero primero está nuestro trabajo. Bien. No, sí, no, nada, pues, no hay nada todavía, el que dirige soy yo. Sí. Una pregunta, doctor, señor presidente, de la parte de la Intendencia Nacional de Administración Tributaria, hablaría solamente el señor Palmer. Oh, ya, perfecto. Entonces, quedamos ahora sí en igualdad de condiciones. Y salvo que haya alguna pregunta sobre el sistema operativo en términos informáticos, el personal representante del área de informática podría contestar las preguntas que hubieran necesarias. Bueno, bien. Comenzamos por la parte demandante, por la persona que va a hacer el informe de hechos de ellos. ¿Estamos listos? Listos. Muy bien. Señor presidente. Usted puede hacer uso de la palabra por 5 minutos, pero para manifestar solo los hechos. Nada absolutamente jurídico o legal. Esto es lo que sucede y punto. La parte legal y jurídica lo hará el señor abogado en la defensa técnica posteriormente. Lo escuchamos y además vemos el diagrama. Bien, señor presidente, señores magistrados, muy buenas tardes. En mi condición de presidente de la Junta de Decanos de los colegios profesionales del Perú, me permito explicar lo requerido. En ese sentido, quiero apoyarme de un gráfico, la creación del sistema de emisión electrónica de los operadores de servicios electrónicos. Mayo del 2017, podemos observar que en este gráfico, pues los contribuyentes, tanto personas naturales como jurídicas, tienen la opción de declarar ante SUNAT, pues de manera gratuita. Y asimismo también dentro de este gráfico podemos observar que el proveedor de servicios electrónicos también es gratuito. Pero no solamente en el Perú, a nivel Latinoamérica
excepto México, tienen estas buenas prácticas. Inclusive, puedo citar que en España manejan este modelo. Por lo tanto, a partir de mayo del 2017, se inserta pues un tema del operador de servicios electrónicos. Es decir, se terceriza el servicio que debería cumplir la SUNAT. No solo eso, sino que ya no es solamente gratis, sino ya genera un costo adicional. Por lo tanto, ya se trabaja incluso en una doble validación de la información. Los fundamentos, de hecho, el señor Víctor Shigeyama renunció a la gerencia general de Certicom, y Certicom postuló incluso al tema de las OCEs, pero en esas OCEs también debemos tener en cuenta que está, por ejemplo, Telefónica, la Cámara de Comercio de Lima, entre otros. Entonces, ¿para qué renunció? Para ser superintendente de la SUNAT. Y dicho sea de paso, es cuñado de Franco Kurtovic, y Franco Kurtovic tiene pues el 60% de acciones de Certicom. En su sentido de creación del nuevo sistema de emisión electrónica de operadores de servicios, para lo cual fue emitido el decreto legislativo 1314 y diversas normas. La razón es que la OCE valida los comprobantes efectivos porque la SUNAT no lo puede hacer. Y nosotros confiamos en la capacidad de personas, estrategias y procesos en este caso. Sin embargo, se contrata directamente a Microsoft para la validación de los comprobantes de pagos electrónicos. En este servicio de Microsoft se cobra pues a la SUNAT. Hay una inversión para verificar nuevamente lo que los operadores de servicios electrónicos realizan. Entonces debemos tener presente ello. Asimismo, se da de baja al proyecto de inversión pública y nosotros somos convencidos que esta inversión debería continuar. Para contratar una data center, como se realizan las buenas prácticas en diferentes países de Latinoamérica y del mundo. Luego de la renuncia del señor Shigeyama, Víctor Shigeyama, se emite la resolución de superintendencia 95-2019, que queda prohibido que ex trabajadores de la SUNAT puedan participar en el capital de manera directa o indirecta de un OCE por un plazo de 2 años, contratados a partir de su renuncia. Cabe señalar que Certicom había solicitado ser OCE. Certicom y OCE no es subjetivo, es una realidad concreta. Y nosotros podemos concluir que se direccionó la creación del sistema de emisión electrónicos de operadores de servicios electrónicos, creando artificialmente su necesidad. Los fundamentos de derecho debemos tener en cuenta de que, pero en todo caso quiero expresar que más de 20 millones de personas o ciudadanos tienen DNI. Y esto viola directamente los derechos de intimidad. Y la pregunta es que toda esta información que se maneja, pues está referido a qué artículos compramos, qué servicios utilizo, cuánto gasto, dónde gasto, con qué frecuencia retira, digamos, de adquisiciones. Es una información que está inserto en un comprobante, sea físico, en este caso digital. Pero asimismo también
más de 2 millones de empresas están en alerta con el tema de reserva tributaria. El primero y pues tiene, no quiero entrar en todo caso al tema de derecho, pero los terceros también coinciden que en mi base imponible hay información comercial y surge algunas preguntas que se presentan aquí. ¿Cuántos son las bases imponibles de mi impuesto? ¿Qué artículos compro y vendo? ¿Qué servicios? Entonces está relacionado el primero con el segundo. En ese sentido, nosotros, como Junta de Decanos de Colegios de Contadores Públicos del Perú, solicitamos declarar eso no puede pedir. Inconstitucionalidad. No, esa parte no. Muchas gracias, Ya. señor presidente. Muchas gracias. Al señor abogado de la parte demandante. Señor abogado, puede hacer usted uso de la palabra a efectos de realizar su informe oral ante este colegiado sobre la causa que está usted patrocinando. Lo escuchamos con la mayor atención. Muy buenas tardes, señor magistrado, señor presidente, público en general. Voy a cumplir responsablemente los 5 minutos que me otorga el tribunal y voy a ser demasiado conciso. ¿De dónde parte esta demanda de inconstitucionalidad? Parte directamente del decreto legislativo 1314, en la cual nosotros, como Junta a la que represento, vemos que se ha vulnerado el derecho a la intimidad y la reserva tributaria. ¿Cómo se sustenta ese 1314, este decreto legislativo? Este decreto legislativo se sustenta en base a la facultad delegada por el Congreso de la República, en base a la Ley 30.506. ¿Qué dice este decreto legislativo propiamente? Le da la facultad al Ejecutivo a legislar en diferentes materias, y en una de estas materias está establecida la fiscalización y la recaudación de impuestos. Como ya ha señalado el señor presidente de la Junta, este sistema OCE, el operador de servicio electrónico denominado en adelante OCE, no tiene esa función de fiscalizador, pues. No tiene la función de recaudador. Porque si hemos dado cuenta en el gráfico, el OCE es un ente validador y se genera propiamente un trabajo que no fiscaliza. Entonces, si la norma ha sido para ese fin, el objetivo de la OCE no se está cumpliendo. Más aún si estamos señalando que un tercero va a manejar todo tipo de información y no hay una garantía de control que permite que la Superintendencia Nacional de Tributación, SUNAT, pueda tener ese control, esa supervisión. Estamos dejando a la ciudadanía al control de esta empresa OCES, que está aglomerada en un grupo de 8 a 9 operadoras de servicios. Pero eso es, en síntesis, lo que señala la 1314. Nosotros, en ese sentido, señores magistrados, vemos que se vulnera y se desnaturaliza el tema de las facultades otorgadas. Porque en ningún momento, si leemos el contexto del 1314, establece pues que tiene un fin recaudador, tiene un fin de formalización. No nos olvidemos, tal como señala el cuadro, que ¿quiénes son las empresas que están obligadas a contratar con la OCES? Son las empresas formales, son los contribuyentes principales. No estamos hablando de informales, estamos hablando de personas registradas, empresas registradas. Entonces, la norma, el decreto legislativo 1314, pues, no cumple con el objetivo. Bajo esos parámetros, señores magistrados, y tal como se ha señalado en nuestra demanda, en los fundamentos se ha señalado ya anteriormente, la Junta de Decanos de Contadores Públicos de Perú solicitamos que nos declare fundada nuestra demanda y se declare inconstitucional el decreto legislativo 1314. Muchas gracias. Muchas gracias, señor abogado. Por la parte demandada, primero
la persona que va a hacer el informe de hechos. Bueno. Va a poner también su ayuda electrónica. Ahora todo es así, ¿no? Sí, hechos. Va a informar sobre los hechos. Sí. Ya. Muy bien. ¿Puede usted hacer, señor, su informe sobre los hechos sin hacer ninguna alusión a cuestiones jurídicas o legales? Lo escuchamos por el término de 5 minutos. Gracias, señor presidente. Gracias, señores magistrados. En mi calidad de funcionario de la Administración Tributaria, vengo a informar de qué trata el decreto legislativo 1314. El decreto legislativo 1314 lo que busca es optimizar el proceso de emisión de comprobantes de pago electrónico, que va a permitirle a la Administración Tributaria simplificar en el futuro, a través de la masificación de este tipo de documentos electrónicos, simplificar las obligaciones tributarias de los contribuyentes. Es decir, que teniendo una gran cantidad de comprobantes de pago electrónico, la Administración Tributaria va a poder reducir el número de obligaciones de los contribuyentes. Por ejemplo, el de llevar libros electrónicos o el de presentar declaraciones. La propia administración se lo va a poder proporcionar a los contribuyentes. Un segundo objetivo de la masificación del comprobante de pago electrónico y a través del perfeccionamiento de la optimización de la emisión del comprobante de pago electrónico es mejorar las capacidades de control de la administración. Hoy podemos tener ya con un grupo de comprobantes de pago electrónico información de quiénes son los adquirientes recurrentes de los grandes contribuyentes y que no se encuentran inscritos al RUC, ¿no? Empresarios de tipo mediano, pequeño, ¿correcto?, que están realizando operaciones comerciales que están gravadas con impuestos, pero que no se encuentran inscritas al RUC. Esta información proviene del comprobante de pago electrónico. Entonces, existen dos grandes objetivos detrás del perfeccionamiento del comprobante de pago electrónico. Primero, lograr en el futuro facilitarle el cumplimiento de las obligaciones a los contribuyentes, reduciendo obligaciones, y también mejorar las capacidades de la Administración Tributaria. Estos dos temas nos van a permitir mejorar la recaudación y la presión tributaria en el país. Voy a pasar a explicar rápidamente qué consiste el modelo de emisión electrónica, haciendo un comparativo con el mundo físico que todavía conocemos. La emisión de comprobantes de pago tiene 3 fases esenciales. Una es la impresión en el mundo físico y la emisión. La segunda fase es la verificación del comprobante. Y la tercera es el archivo del comprobante de pago. En el mundo físico, los contribuyentes tienen que ir a una imprenta, de acuerdo a la regulación vigente, pagar por la impresión del comprobante de pago, ¿correcto? Luego lo tienen que emitir, cumpliendo con ciertos requisitos, ¿correcto? El comprobante tiene que tener requisitos: la identificación del emisor, la identificación del adquiriente, las condiciones de los bienes o servicios que se han pactado y también la descripción de los impuestos correspondientes, principalmente el impuesto general a las ventas. Luego viene una etapa de verificación. Una vez emitido el comprobante, el contribuyente, dado que tiene que cumplir con estos requisitos, tiene que verificar que el comprobante de pago contenga esos datos que están regulados normativamente dentro de la materia tributaria. Estos datos, normalmente, en la mayoría de los casos, cuando se trata de pequeños contribuyentes, lo hace de manera visual el propio contribuyente o de repente un asistente, insumiendo horas hombre. Pero cuando se trata de grandes empresas, lo que hacen es contratar empresas auditoras, empresas verificadoras, para asegurarse que el comprobante de pago que se consigna en sus libros y que luego son objeto de declaración
cumplan con estos requisitos. Lo mismo hace el que recibe el comprobante de pago, porque tiene que reunir requisitos para poder deducir este comprobante como gasto, como costo o como crédito fiscal. Entonces, hay un proceso de validación hoy día en el mundo físico que está a cargo de los contribuyentes. Y el tercero es el archivo, ¿correcto? El tercero es el archivo. Y en este caso, normalmente lo que hacen es reservar espacios físicos o contratar almaceneras cuando se tratan de grandes volúmenes de documentos. Esto existe en el mundo físico. En el mundo electrónico, ¿cómo funciona? En el mundo electrónico existen dos posibilidades a elección libre de los contribuyentes. Pueden usar el portal de SUNAT y el sistema de SUNAT para la etapa de emisión del comprobante, o elegir voluntariamente utilizar el desarrollo de un sistema propio. A eso se le denomina en la normatividad servicio de emisión electrónica del contribuyente. Para eso, la mayoría de las empresas voluntariamente contratan empresas de informática y a esto se le denomina proveedores de servicios electrónicos. Ellos eligen por cualquiera de estas dos situaciones, dependiendo de su grado de complejidad o volumetría de la emisión de comprobantes de pago electrónicos. Si eligieran la emisión electrónica a través de los portales de SUNAT, el proceso de validación, que es el que está en medio y que ha sido objeto de regulación a través del decreto legislativo que hemos mencionado, entonces allí es la administración tributaria quien ejerce la labor de validación o comprobación de este comprobante de pago, que básicamente es asegurarse de que los datos consignados allí sean consistentes con la regulación en materia de emisión de comprobantes de pago. Ya lo había mencionado, que tengan un RUC, que el RUC sea existente, que tengan una calidad de posibles emisores de comprobantes de pago, que haya una discriminación en el impuesto y las características que demanda la emisión de este tipo de documentos. Y finalmente el archivo de ese documento electrónico pasa a los archivos digitales de la administración tributaria. Si el contribuyente eligiera desarrollar su propio sistema, y como ya he señalado, contratando en muchos de los casos ya proveedores de servicios electrónicos para la etapa de emisión, esta elección de manera voluntaria, esta información al inicio era validada y comprobada por la administración tributaria. ¿Qué es lo que hace el decreto legislativo 1314? Lo que hace es establecerle una facultad a la administración tributaria para que en este camino segundo, en donde ya se eligió un proveedor de servicios electrónicos, pueda establecer un operador de servicios electrónicos que se encargue de la validación, justamente por la complejidad, por la volumetría de los comprobantes de pago que requieren esto. Sobre todo porque la elección de este segundo tipo de emisión está vinculada estrictamente por el grado de complejidad y volumetría de la información, porque además los sistemas de emisión de comprobantes de pago no solo responden a objetivos tributarios, sino también a veces a objetivos ya empresariales de decisión y de utilización de su información. Entonces, y finalmente el archivo finalmente queda a cargo de la SUNAT. Entonces, solamente para concluir, la masificación de comprobantes de pago electrónico es un elemento muy importante en materia tributaria y en materia de desarrollo del país, porque eso nos va a permitir reducir significativamente, aprovechando la información que está allí, los niveles de incumplimiento tributario que hoy día bordean los 23.000 millones de soles. Muchas gracias. La señorita abogada. Señor, puede hacer uso de la palabra para el informe correspondiente. La escuchamos con la mayor atención. Muchas gracias, señores magistrados. Como bien Palmer de la Cruz estableció, el objetivo de esta norma es establecer procedimientos que optimicen, valga la redundancia, los procedimientos ya existentes relacionados con la fiscalización e inspección que hace la administración, en este caso la administración tributaria, que está contemplado en el literal H del artículo 2 de la ley autoritativa, y que tiene como finalidad última, como se ha podido apreciar, garantizar o ser una medida que permita garantizar hacia el futuro una mayor recaudación de acuerdo a las características y a las acciones que tomaría SUNAT, que han sido referidas por el señor Palmer de la Cruz. Pues bien, se puede advertir de la exposición de la parte demandante que hay una falta de comprensión de lo que regula el decreto legislativo 1314. Este decreto legislativo regula, o mejor dicho, faculta a la SUNAT a establecer que sean terceros quienes efectúen la comprobación material en el sistema de emisión electrónica.
Y eso supone simplemente, como se ha podido acreditar en las normas que han sido citadas en el escrito de contestación, planteo ser bastante concisa, que estos operadores de servicios cumplan una labor de verificación de los datos esenciales que constan en estos comprobantes electrónicos, en estos documentos que soportan los comprobantes electrónicos. No hay una labor manual, física e incluso de almacenamiento, porque como bien se ha señalado, luego del periodo mensual en el que se emiten estos comprobantes de pago, el operador de servicio tiene la obligación de remitirlo a la SUNAT y es la SUNAT la que lo administra. En consecuencia, se puede advertir que se trata de un mecanismo que se ha implementado para que se pueda facilitar los procedimientos y la simplificación a cargo del contribuyente, porque hay que tener en cuenta que el procedimiento de validación, de comprobación y de verificación de los datos que constan en los comprobantes de pago electrónicos y físicos están a cargo del contribuyente. El contribuyente es el que está obligado a garantizar que los comprobantes que remite la SUNAT tengan los datos correctos para que estos puedan ser objeto de inspección, investigación o sanción de ser el caso. Y eso está previsto en el artículo 87 del Código Tributario, en el numeral 3, en el que se establece la obligación de facilitar que los documentos remitidos a la SUNAT estén habilitados para que la SUNAT pueda realizar sus funciones relacionadas a la inspección de los documentos. Es por eso que, como se señaló, en el caso del mundo físico se contratan a empresas o a personas naturales para que puedan realizar este procedimiento de validación y luego esos documentos son remitidos a la SUNAT. En el caso del sistema de emisión electrónica, como se ha señalado, en este proceso de digitalización de la administración pública, se previó primero un sistema electrónico de emisión electrónica de este tipo de comprobantes a cargo de la SUNAT, y la SUNAT previó el servicio para que la validación sea dada por ellos de oficio. Sin embargo, también con el tiempo promovió e implementó un sistema de emisión electrónica que está a cargo del contribuyente, ¿no? Y cuando el contribuyente opta por este segundo mecanismo de emisión electrónica, tiene que seguir las pautas exigidas para ese procedimiento, ¿no? Sin perjuicio de que al inicio pudo haber optado por el sistema que ofrece la SUNAT. Por lo tanto, debe de quedarse claro que la SUNAT no está eliminando el sistema de emisión electrónica a cargo de la SUNAT, a cargo de su portal web. Lo mantiene para las personas que optan por él. El segundo sistema es, como lo ha mencionado, un sistema optativo. ¿Y cómo es que se otorga, o cómo es que se crea, o cómo es que se implementa este operador de servicios electrónicos? ¿Bajo qué facultades de la SUNAT? No solamente porque el decreto legislativo 1314 autoriza específicamente a que la SUNAT pueda autorizar a terceros a que puedan prestar el servicio de validación de estos comprobantes de pago, sino también porque eso ya estaba previsto con anterioridad en el artículo 67 del Código Tributario, en el que se establece, entre otras medidas que debe tomar la SUNAT con relación a la inspección e investigación relacionadas con las actividades tributarias, la exposición, por ejemplo, de comprobantes de pago electrónicos, soportes electrónicos, la fiscalización que debe de realizar respecto de los contribuyentes. Y además se expidió con posterioridad el decreto ley, tantos documentos, el decreto ley 25620, ese es el problema cuando tengo tantos documentos. El decreto ley 25632, disculpen. El 25632 establece la obligatoriedad del comprobante de pago, y a través de este decreto ley se comienzan a advertir cómo es que la administración tributaria va ingresando al mundo digital y se establecen las obligaciones de los contribuyentes. Entonces, para finalizar, existe una competencia de la autoridad administrativa para poder delegar, no solamente como origen de este decreto legislativo, sino del marco general del Código Tributario, para que puedan terceros estar autorizados para realizar la comprobación o la validación de los documentos que soportan los comprobantes de pago. La parte demandante ha alegado una diversidad de derechos que han sido invocados como supuestamente afectados. Sin embargo, como se puede advertir de la demanda, no ha señalado cuál es el contenido normativo que estaría siendo afectado concretamente por estas normas, como por ejemplo el tema de la inviolabilidad de las comunicaciones, el derecho a la intimidad. Por eso es que nos vamos a centrar solamente en la reserva tributaria.
La reserva tributaria, la parte demandante ha señalado que estaría siendo afectada porque la información que tendrían estos operadores de servicio podrían ser objeto de venta, de remisión, de difusión. No habría ningún control sobre estos operadores de servicio porque no tendrían ninguna vinculación con la SUNAT, aparentemente. Sin embargo, para empezar, la reserva tributaria sí es un derecho fundamental reconocido en la Constitución, pero además la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, interpretando este derecho, ha señalado que si bien este derecho constituye un límite para la administración tributaria, también debe entenderse que cuando la administración tributaria acceda a estos documentos, tiene la obligación de utilizarlos con los fines correspondientes a sus funciones, es decir, investigación, supervisión y constatación de los documentos que se presentan para determinar las deudas tributarias y las sanciones que correspondan. Y ello es también concordante con lo que establecido en el numeral 10 del artículo 2 de la Constitución, que establece que se podrán exponer los libros contables, los comprobantes de pago y otros documentos financieros ante la administración para su aplicación conforme a ley. Y la ley ha desarrollado que en un sistema de emisión electrónica de comprobantes bajo determinadas circunstancias, solamente el proceso de validación va a ser seguido a través de estos operadores de servicios electrónicos. Ahora bien, ya para culminar, si hay alguna duda respecto de la confidencialidad que deben de guardar estos operadores de servicios electrónicos, se debe tener en cuenta lo siguiente. La SUNAT ha expedido la resolución de superintendencia número 117/2017 de la SUNAT, a través de la cual crea el registro de estos el registro de estos operadores de servicios electrónicos y establece una serie de requisitos que deben de acreditar para poder desempeñar sus funciones como operadores de servicios electrónicos, y que además no solamente el Código Tributario, sino que también el decreto legislativo les impone la obligación de guardar la reserva de la información que contienen. Les alcanza también las obligaciones que se desprenden de la reserva tributaria. Y por lo tanto, como también lo ha señalado el Tribunal Constitucional, si terceros realizan actividades vinculadas a información financiera y tributaria, no pueden ser utilizada esta información para los fines propios. Por lo tanto, existe un marco jurídico bastante completo, incluyendo la Ley de Protección de Datos Personales, que garantiza que la información que a través de los OCE se pueda ir almacenando mes a mes, estén resguardados por la reserva tributaria. Y para concluir, en el caso concreto que pudiera darse una afectación, no es el proceso de inconstitucionalidad a través del cual se va a determinar si es inconstitucional o no, sino a través de un proceso de control concreto, como ya también es jurisprudencia reiterada de este tribunal. Bien, muchas gracias. ¿Va a replicar? No, ¿sí? 3 minutos para la réplica. No, solamente en la réplica puede hacer uso de la palabra el señor abogado. Igual en la dúplica si hubiera. Gracias, señor presidente. Breve. El Código Tributario en el artículo 54 señala exclusividad de las facultades de los órganos de la administración. Ninguna otra autoridad, organismo ni institución distinta a los señalados en los artículos precedentes podrá ejercer facultades conferidas al órgano administrador de tributos bajo responsabilidad. Entonces, esas facultades otorgadas, no estamos cuestionando el tema de la modernización, de la digitalización de los sistemas. Estamos cuestionando o estamos imponiendo esta demanda por el hecho de que un tercero va a tener el control de los datos personales de los contribuyentes. Eso conlleva a que mañana más tarde yo compro algo o hago algo, emitiendo un comprobante de pago, van a saber qué es lo que he hecho y qué es lo que he utilizado. En ese contexto se está vulnerando el derecho a la intimidad. Eso también lo ha desarrollado nuestro Tribunal Constitucional. Entonces, para todos estos casos, entonces, no es que, como dice la colega abogada, que estemos cuestionando el tema de la modernización. Acá no, en ningún momento, señor presidente, señores magistrados. Acá estamos hablando netamente del sistema que se está aplicando, del OCE. Y eso todavía conlleva a que los contribuyentes
principales formales se le agregue un valor más, un costo adicional a este caso. Por esa razón, señor presidente, reitero, ratifico la posición de la Junta de Decanos. Gracias. Va a duplicar igualmente por 3 minutos, señorita abogada. Sí, claro. Muchas gracias, señor presidente, señores magistrados. Solamente para precisar que las OCEs no cumplen ninguna labor de fiscalización que es propia de la administración tributaria. Como he señalado, el procedimiento que corresponde a la validación de los comprobantes es una obligación enteramente del contribuyente, y así lo establece el artículo 87, numeral 3 del Código Tributario. Pero además es necesario precisar, como ya se precisó, pero solamente brevemente, que las OCEs se envían, la labor que cumple la OCE es verificar la siguiente información, y voy a mencionar algunos. Número de RUT, tipo de comprobante de pago electrónico, numeración conformada por serie y número correlativo, sumatoria del IGB de ser el caso, importe total de la venta, fecha de emisión, tipo de documento, número de documento del adquirente o usuario, valor de resumen. Son simplemente datos que constan dentro del comprobante de pago. La fiscalización, y por eso, como se aprecia del gráfico, va directamente esa información a la SUNAT. La SUNAT la almacena para que dentro del plazo correspondiente realice las labores de fiscalización y supervisión que corresponda. No lo hace la OCE. Y para terminar, hay que tener en cuenta que tanto las personas jurídicas y naturales autorizadas por ley pueden almacenar datos personales siempre y cuando cumplan con el contenido constitucional de este derecho que ha sido desarrollado no solamente por la Ley de Bases de Datos Personales, sino también por las normas específicas del Código Tributario, a los que se les extiende también la reserva tributaria y que también ya ha sido reconocido por el tribunal. Y con relación a los costos, se puede advertir que el sistema de emisión electrónica representa menores costos que el sistema físico de emisión electrónica, ¿no? Habiendo concluido el informe de los señores abogados, la réplica y la dúplica, pasamos a la siguiente estación. Preguntas de los señores magistrados que, si lo consideran, ha solicitado el uso de la palabra el magistrado Sardón de Taboada. Se la concedemos, magistrado. Gracias, señor presidente. Yo quería hacer una pregunta a quien hizo la exposición de hechos y después a usted como tema de derecho. Sobre los hechos, yo quería terminar de entender la necesidad, cuál es la necesidad de establecer este camino alternativo de las OCEs, ¿no? Si es que ya la SUNAT puede validar y comprobar, ¿no?, los datos, ¿para qué hacen esa cuestión de la OCE? ¿Cuál es la necesidad de hacer esa alternativa, de dar esa alternativa? No me queda claro. ¿Cuál es la necesidad? Dos razones. Hoy estamos al 30% de masificación de comprobante de pago electrónico. Falta 70% de los contribuyentes. Eso va a requerir de una demanda mayor de desarrollos informáticos y a una velocidad que debe responderse. En tanto, el comprobante de pago electrónico posibilita el incremento de la recaudación, se necesita hoy acelerar ese proceso de masificación. Entonces, por eso es que aparece esta solución, cuyo modelo ha sido implantado en otras administraciones tributarias, ¿correcto? En el que el proceso de validación para gran volumetría de comprobantes de pago le realizan empresas certificadas y especialistas en este tema. La segunda razón es que ya hoy contribuyentes que tienen una complejidad en la emisión de sus comprobantes de pago y que están estos comprobantes de pagos vinculados no solamente a las obligaciones tributarias, sino también a otro tipo de obligaciones empresariales y de administración ya propio de la empresa, requieren de una respuesta y validación inmediata y de altos estándares de calidad y de certificación para responder a las expectativas de este tipo de transacciones informáticas que se requieren que sean en microsegundos. Ahora quisiera hacer una pregunta sobre a la abogada, sobre la legalidad, o mejor dicho, sobre la constitucionalidad de ese sistema alternativo. Eso de la validación y comprobación que nos están explicando, en el mundo predigital ciertamente no es sinónimo de fiscalización, pero en el mundo digital justamente la gracia es que ya se convierte en sinónimo, o sea,
en el sistema de la SUNAT obviamente se puede validar inmediatamente. O sea, fiscalizar y validar ya vienen a ser lo mismo, ¿no? Entonces, ¿no es eso así? ¿Por qué se tiene que hacer un paso adicional a eso? ¿Por qué no se simplifica esto y se hace que la validación, que por demás, evidentemente, de los significados posibles de validación, obviamente, es fiscalizar? ¿Por qué seguir haciendo diferenciaciones donde ya no es necesario hacerla? ¿No? Eso tenía sentido, lo entiendo, en el mundo físico, pero si ya estamos en el mundo electrónico, la gracia de entrar al mundo electrónico es que validar y fiscalizar se convierten en sinónimos, ¿o no es así? Efectivamente no se convierten en sinónimos. Lo que ocurre es que el proceso de validación, como lo mencioné, simplemente se trata de verificar que los datos contenidos correspondan a los campos, los datos contenidos en los comprobantes electrónicos correspondan a los campos habilitados en estos comprobantes electrónicos. La fiscalización tiene un alcance mayor, supone no solamente verificar si ese comprobante de pago ha sido correctamente emitido, que es lo que se trata de la validación. La fiscalización supone una acción de la administración para poder advertir en el comportamiento fiscal o tributario si es que hay una irregularidad que tenga que ser objeto de sanción o de multa o de reconocimiento por parte de la SUNAT, ¿no? Sí son dos etapas distintas porque responden a un despliegue de actividades distintas y que se enmarcan. La validación responde a un solo documento electrónico, mientras que la fiscalización responde a toda la actividad que realiza un contribuyente dependiendo de los periodos fiscales, ¿no? Bueno, habría que, en todo caso, ver si es que ese intento de mantener como términos o como conceptos separados la validación y la fiscalización es constitucional. O sea, evidentemente las OCEs son personas jurídicas, ¿no? Lo que existe es Juan, Pedro, etcétera, que trabajan en las OCEs. Entonces, al darles a las OCEs el acceso a esta información, ¿no? Ni la SUNAT ni absolutamente nadie va a poder garantizar que por debajo de la mesa Juan, Pedro o José no empiecen a vender esa información o contrabandear esa información al mejor postor, ¿no? Entonces, hay funciones del Estado que se pueden tercerizar y hay funciones que no se pueden tercerizar, ¿no? ¿Hasta qué punto es prudente y es constitucional, ¿no? Tercerizar esto que usted le llama la validación o comprobación, ¿no? de todas las de la documentación de las compras, de las operaciones, del movimiento económico de las personas? Entonces, ¿hasta qué punto es constitucional? Si me permite, me voy a detener un poco porque hay como unos 3 puntos que debería de explicar en esta pregunta. La primera, como mencioné hace un momento, la validación es una responsabilidad estrictamente del consumidor, del contribuyente. Si la SUNAT implementó al inicio el procedimiento de validación en su portal web, lo hace precisamente para impulsar e incentivar la masificación del uso de la tecnología en la administración tributaria. Sin embargo, ese servicio que presta la SUNAT no ha sido eliminado y lo mantiene precisamente para aquellas personas que no cuentan con la capacidad técnica de repente para poder acceder al otro sistema. Ahora bien, como bien lo explicó también en el informe de hechos, cuando los contribuyentes accedían al sistema electrónico propio, ¿no? Ellos mismos tenían que contratar a un tercero para que este tercero tenga información de su empresa para poder crear un software de soporte para la emisión de estos recibos, estos comprobantes electrónicos. Es decir, antes del decreto legislativo habían personas jurídicas privadas que también podían contar con la información de estas empresas que se sometían a este sistema. Sin embargo, y también como es jurisprudencia y además también forma parte del ordenamiento jurídico, no solamente las personas de derecho público almacenan datos, sino también las personas de derecho privado. Y a las personas de derecho privado les asiste o se les imponen las mismas obligaciones respecto a la reserva de datos sensibles que se les ha encargado, que se les ha administrado.
Eso está también reconocido en la Ley de Protección de Bases de Datos y específicamente en el Código Tributario. En el Código Tributario se establece que la Administración Tributaria tiene la obligación de guardar la reserva de la información y además esta obligación se extiende cuando la SUNAT delega en terceros el manejo de alguna información sensible. Y al extenderle esta obligación, lo hace responsable y le extiende sanciones si es que incumple con esas obligaciones. Entonces, no es que estas personas jurídicas puedan libremente comercializar con esa información de carácter privado, sino que están obligadas por la ley y por la Constitución a guardar la reserva de la información de datos sensibles, de datos propios de la reserva tributaria y financiera, ¿no? Entonces, en realidad se advierte que no hay una incompatibilidad de la previsión de estos OCEs con el derecho a la reserva tributaria y a los datos sensibles o datos personales de las personas naturales o jurídicas que accedan a sus servicios. Ha solicitado el uso de la palabra el magistrado Carlos Ramos. Se la concedemos, magistrado. Gracias. Sí, esta pregunta, ¿podría darse el caso de que hubiera conflicto de intereses, por ejemplo, en la composición de las OCEs en cuanto a personas naturales que han formado parte, digamos, de la SUNAT, de la estructura de la SUNAT, especialmente, digamos, del vértice de la alta dirección, y que forman parte después de alguna OCE que, bueno, que se va a encargar del autor, esto tanto para el abogado de la parte demandante como de la parte emplazada? Sí. Sí, advertimos, y tal como lo hemos explicado, señor magistrado, en la situación de hecho se ha explicado de dónde vienen esos intereses, o ha iniciado estos intereses, y nosotros hemos advertido precisamente en ese contexto que sí existe un tema de interés o conflicto de intereses, ¿no? ¿La norma trae alguna clase de impedimento en ese sentido? Es decir, ¿tiene alguna norma un carácter preventivo para evitar una situación de esta naturaleza? Recientemente han sacado un documento que señala durante 2 años no pueden participar en ninguna, ser parte de una OCE, ¿no? Los trabajadores de la SUNAT, en términos generales. Sí, claro. En principio, para aclarar, si el tema de la constitución o de la regulación de las OCEs en concreto es una potestad que tiene la SUNAT y que se ha concretizado a través de las resoluciones de Superintendencia 117-2017 y de la 095-2019, que es reciente y que establece las obligaciones, requisitos y condiciones para poder formalizar estas OCEs y que puedan prestar estos servicios. Sin embargo, dado que en este proceso de inconstitucionalidad se está viendo si la norma, si el decreto legislativo es inconstitucional, claro, no formaría parte, ¿no? Ahora, en cuanto al acceso a la información, por ejemplo, de OCEs que podrían ser ya sea nacionales, extranjeras, a la información de trabajadores, funcionarios peruanos, incluso podría ser altos signatarios del Estado peruano. Es decir, ahí no hay ninguna clase de regulación, ¿no? Es decir, estas OCEs pueden ser nacionales, extranjeras, es decir, podrían tener toda clase de información respecto, digamos, de las contribuciones de ciudadanos peruanos de cualquier naturaleza. Si me permite, lo siguiente, le puedo dar la respuesta y de repente el funcionamiento de una OCE en términos prácticos lo pueden hacer los funcionarios de SUNAT, que le van a dar una mayor explicación sobre ese tema. Pero en principio las OCEs se tienen que regir bajo las normas que acabo de citar hace un momento y que cumplen ciertos requisitos para poder operar en el ordenamiento nacional. Y dentro de ese ordenamiento nacional están sujetas a un registro. Ese registro lo mantiene la SUNAT y la SUNAT fiscaliza que las OCEs, ¿no?, cumplan los requisitos con posterioridad incluso a su inscripción en estos registros, ¿no? No es que las OCEs actúen libremente a partir de su contratación, están sujetas a un registro y ese registro está sujeto al control de la SUNAT para el cumplimiento. Tan es así que la misma norma establece que cuando estas OCEs incumplen las normas establecidas por la SUNAT y por el decreto legislativo, serán pasibles de una sanción. Sí. Gracias. Sí, un concepto importante. Si soy un emisor electrónico, yo elijo la OCE a contratar. No es que, habiendo elegido una OCE, todas las OCE tienen acceso a mi información. Yo elijo a la OCE que va a contratar y es la única que tiene acceso a mi información.
exactamente lo mismo que sucede hoy cuando contrato un asesor económico, un asesor contable, un asesor financiero. Le autorizo a que ingrese a mi información porque he evaluado a este proveedor de este tipo de servicios. Existen hoy día en el Perú 14 OCEs, de diferente magnitud, de diferente tamaño. Todas ellas, de acuerdo a la regulación que ha expedido la Administración Tributaria, deben cumplir con la ISO 27001. Es la ISO más rigurosa en términos de confidencialidad y seguridad de información. Incluso la Administración Tributaria se encuentra en proceso de poder alcanzar esa certificación en alguno de sus procesos, pero ya para la constitución de un OCE le exigimos que tenga esa certificación. Entonces, es muy importante. Solo para referirme a un dato adicional. Hoy día, la comprobación y validación la hacen las empresas, también, en el caso de las empresas muy grandes, a cargo de terceros, y le entregan su información. Gracias, señor magistrado. Gracias, señor presidente. Efectivamente, la Junta de Decanos no está en contra de la modernización y sobre todo la transformación digital en las instituciones públicas y sobre todo en la SUNAT. Nosotros entendemos el tema de ese proceso de digitalización. Entonces, cuando nosotros abarcamos el tema de la propuesta, el tema de la complejidad del manejo de datos, justamente está orientado al tema de la transformación digital. Sería necesario, cuando se quiere obtener estándares internacionales, justamente es por la gran capacidad de información que se quiera manejar, nosotros planteamos de que justamente la SUNAT está en la capacidad, de eso estamos convencidos. Estamos muy convencidos de que la SUNAT puede hacerlo. Ya contrató los servicios de Microsoft, una data center, el por qué no hace uso eficiente de sus tecnologías de información. Gracias. Vista la causa, queda al voto. Dé cuenta, señor secretario relator, del resto de causas. Magistrados, no hay más causas sobre las cuales dar cuenta. Muy bien. Quedan, vista y causa, quedan al voto. Ha concluido la audiencia, se agradece a los abogados y al público asistente. Nos vemos.